La caída del gobierno peronista trajo consigo un periodo negro, como el de cualquier dictadura, de absurdas prohibiciones. Un decreto de ley, el 4161, dictado en marzo de 1956 por el presidente de facto Aramburu, prohibía nombrar a Perón y hacer todo tipo de propaganda peronista. Lo que no pudo prohibir fue que un humorista hiciera humor político con semejante absurdo. Ese humorista político es Landru, menos conocido por el nombre de Juan Carlos Colombres, creador en 1957 de la revista Tía Vicenta. Oíd, mortales argentinos, el mosquito es nuestro modo de reírnos de la historia y poder reflexionar. Pica, zumba y sobrevuela entre gente de renombre, presidentes, diputados, es su modo de opinar. Los políticos nos muestran sus tropiezos y macanas, el mosquito sin vergüenza a todos picará. Pica, zumba y sobrevuela entre gente de renombre, presidentes, diputados, es su modo de opinar. Landru porque yo en una época me había dejado barba. Y Jorge Palacio y Miguel Brasco, Jorge Palacio era el hijo de Lino Palacio y él filmaba Faruk, también fue que colaboró con Tía Vicenta. Me dijo, vos con barba sos parecido a Landru, al asesino francés. Y a Landru en Francia le cortaron la cabeza, lo guillotinaron justo el día que yo había nacido, el 19 de enero de 1923, mira qué coincidencia, justo el día que yo nací, 19 de enero de 1923, lo guillotinaron a Landru. Que una tía mía, que era muy señora, ahora decía Landru, en lugar de Landru. No, es Landru. Yo primero Landru y con acento, un palito así y un acento. El pensamiento que hay detrás de la obra de Landru es un pensamiento de tipo democrático liberal, ¿no? Que es el fundamento de su crítica, ¿no? O de la crítica social que puede hacer, ¿no? Observación de personajes, pero desde una óptica, digamos, democrático-liberal. De ahí que él, en la época peronista, digamos, su obra aparece como en preparación, en germen, y explota después en el universo, este universo de las revistas de humor que parecían tener entre los 50 y 60, parecía tener mucho sentido su existencia. ¿Perdón? ¿Esta es la cola para hacer revoluciones? El primer número de Tía Vicenta sale a la calle el 13 de agosto de 1957, con una tirada de 50.000 ejemplares y con un subtítulo que es algo más que un eslogan: La revista del nuevo humor. Responde al deseo de Landru de crear un espacio de humor diferente al humor absurdo que él venía ejercitando hasta ese momento. Influenciado fundamentalmente por dos revistas europeas: la italiana Bertoldo, que hacía un humor surrealista y disparatado durante el régimen fascista de Benito Mussolini, y la española La Codorniz,
un semanario satírico que subsistió durante casi toda la dictadura de Franco. Entonces yo me inspiré mucho en La Codorniz. Pero en La Codorniz pusieron, en la época que yo vivía, mi señora había comprado una casa en España, en el barrio latino. Y yo ahí reía La Codorniz. Entonces pusieron en La Codorniz, reina en toda España un fresco general proveniente de Galicia, por Franco. Y la cerraron por una semana. A la semana siguiente La Codorniz publica un huevo. Dice, este es el famoso huevo de Colón. En el próximo número publicaremos el otro. La cerraron. A la semana siguiente pusieron un teorema. Los bombines son a los bombones como los bombines son a X. Nos importa 3X que nos suspendan. Y no se suspendieron más a La Codorniz. De ambas publicaciones y de la obra gráfica del dibujante rumano Saúl Steinberg, saca Landru la esencia de Tía Vicenta. Y yo me inspiré en Saúl Steinberg, creo que era húngaro, y la revista italiana. Y ahí me inspiré y hice los dibujos que después salieron en Tía Vicenta. La idea de Landru es editar una publicación donde se hagan chistes sobre un político o un hecho y no contra. Dotarla de un espíritu y de una línea de humor homogénea para que no fracase. Ya desde sus inicios en Tía Vicenta aparecen las líneas que marcarán el humor característico de la revista durante aproximadamente una década. Fundamentalmente, la política y sus representantes como actores de una escena pública derivada del sainete o la farsa. Irá alcanzando progresivamente una mayor virulencia crítica y un efecto humorístico más transgresor. Tía Vicenta es una revista revolucionaria en ese momento, porque se hacía política en los diarios, pero cuando aparece una revista dirigida por Landru, que ya era ampliamente conocido por sus ideas políticas, y es el primero que hace caricaturas de las situaciones políticas. Eso llevado a una revista para mí me hizo sentir muy bien porque empecé a tener contacto con otros colegas que pensaban lo mismo que yo. Los blancos preferidos de Tía Vicenta son, sin duda, Alzogaray, Aramburu, el almirante Rojas, Alfredo Palacios, Arturo Frondizi, Arturo Illia y, por supuesto, Perón, a quien, a pesar de la prohibición de nombrarlo, se lo menciona en la revista varias veces con nombre y apellido. Al hacer chistes sobre Perón, los mismos peronistas se reían. Digo, ¿cómo no vas a decir cosas buenas? Si los mismos peronistas que leen esto se ríen. A diferencia de todas las demás revistas, Tía Vicenta no tiene secciones fijas. Landru se propuso que cada número fuese para el lector una sorpresa. Al mismo tiempo, impone un criterio de redacción abierta, donde nadie es dueño de las secciones. Una de las más célebres es La cárcel de papel, sección que fue tomada de la revista La Codorniz, a modo de homenaje, con la que se encarceló y sometió a hipotéticos juicios a personajes famosos. En Tía Vicenta, el humor no estaba limitado a una sección. Los chistes estaban en toda la revista, desde el anuncio del subdirector hasta los avisos gráficos de las empresas anunciantes. No importaba
que fueran de cualquiera, fueran radicales, conservadores, liberales, comunistas, anarquistas, ácratas, no me importaba. Que tuviera la idea que tuvieran, yo le publicaba los dibujos. Siempre que no hiriera a nadie, porque no me gusta herir a nadie. El jefe de redacción de Tía Vicenta era Carlos del Peral, dueño de un humor más ácido y menos absurdo que el de Landru. Y entre la larga lista de notables colaboradores que pasaron por sus páginas figuran Por Tía Vicenta estaba muy bueno, pasó Faruk, Lino Palacio, Pedro Vilar, Fantasio, César Bruto, Oski, Dalmiro Sainz, que tiene hasta 14 y 16, Marilena Walsh, Elba Valladares, Cecilia Palacio. Ignacio Anzoátegui, que era el encargado de escribir La cárcel de papel, Ciulnas, Fresán, Basurto, Jordán de la Cazuela y Garaycochea. Con el correr de los meses se sumarían otros prestigiosos colaboradores, permanentes o circunstanciales. Algunos profesionales del humor y otros profesionales de otras disciplinas, que hicieron su primera experiencia en el terreno del humor en Tía Vicenta. Schius, Coppi, José Govelo, Gila, Delfor, Jaime Botana, Costantini, Chulac, Blanca Cota, Grondona White, el locutor Julio Lagos, Sofo, que no era otro que Gerardo Sofovich, un jovencísimo Adolfo Castelo, que firmaba Castel, Oscar Blota, y un novato dibujante que al poco tiempo lograría su consagración, Caloi. Por ejemplo, colaboró en Tía Vicenta, colaboró algunos políticos, Bergali, que fue intendente, Alfonsín, presidente, Frondizi, expresidente, Perete, que una vez me dijo, como yo soy muy bajito y soy hincha de Boca, y vos también sos hincha de Boca, pone que la mitad más o menos medio del país es hincha de Boca. Y yo puse y se rió Perete. Muchos son los condimentos que convirtieron a Tía Vicenta en éxito. La revista retoma y actualiza la mejor tradición de El Mosquito en cuanto al ejercicio de la caricatura política. Propone concursos y campeonatos que ironizaron sobre las costumbres, modas y tics de los argentinos. Por ejemplo, si van 10 personas vestidos de smoking a una cancha de fútbol, esos son unos mersas. Y la gente que está mal vestida en un lugar, a eso hay mersas. Lo mismo que las perucas, que se visten mal en un lugar. Que se aparecen, por ejemplo, en una fiesta en el Alvear, vestida en traje de baño. Muchos de los juegos habituales de salón, como el juego de la oca, la batalla naval y el ludo, adquieren nuevos significados con un sentido paródico o de ironía política. Al mismo tiempo, inventa encuestas, pruebas de ingenio, falsas recetas, publicidades trucadas y diccionarios apócrifos, que constituyen su marca de estilo y una de las claves de su éxito.
de que son exageraciones de modos de comportamiento de tipos populares. Qué sé yo, el personaje ese famoso, el señor Cateura, por ejemplo, ¿no? Para advertir la sutileza del asunto, que incluye elementos de cultura en general. El señor Cateura le está requiriendo a su hijo y a las patadas que aprenda latín. Eso quiere decir algo, es muy interesante. Inventa jergas que rápidamente se transmiten al habla de los lectores. Retoma el recurso del fotomontaje, que ya había sido explotado por Caras y Caretas, pero esta vez con la intención de producir efectos críticos y humorísticos. Los mismos recursos que 30 años más tarde serán retomados por el diario Página 12. Otra de las características intrínsecas de Tía Vicenta es parodiar a otras publicaciones. Un travestismo gráfico capaz de llevar la propuesta del humor absurdo a sus límites más extremos. Este periódico imita otras revistas y diarios porteños como Clarín, Claudia, Para Ti, Leo Plan, Vea y Lea y Ricotipo. Tía Vicenta era una revista disparatada e irreverente con la clase política. Así lo demuestra uno de sus primeros números en 1957, con Aramburu a la cabeza. Landru escribe una parodia de teorema que decía: el cuadrado de un general es igual a la suma de los cuadrados de 2 coroneles. El 3 de abril de 1965, la revista se presenta como Carestía Vicenta, con esta leyenda. Aclaramos que debido al aumento del costo de vida, Tía Vicenta se ha visto obligada a modificar su nombre por el de Carestía Vicenta. Pedimos perdón a nuestros lectores e imploramos a las altas autoridades que con motivo de esta modificación no nos cataloguen de golpistas ni de opositores contumaces. Tampoco Frondizi, el presidente electo en 1958, se salvó del plumín sagaz de Landru, quien lo caricaturizaba con una enorme nariz tan grande que en determinado momento convertiría la nariz de Frondizi en un portaaviones. Isabel Roca lo dibujaba como un tucán, porque tenía la nariz en gancho. A Alzogaray como un chancho, a Frondizi como una jirafa. Al expresidente Ilia, Landru lo retrata con cuerpo de tortuga y a su mandato lo denomina la era del quelonio. No fueron pocos los que lo acusaron de haber propiciado el golpe que lo derrocó. Tía Vicenta, que desde 1965 pasó a ser el suplemento dominical del diario El Mundo, no hace más que continuar la tradición de humor argentino de ponerle a los políticos sobrenombres de animales. Al almirante Rojas lo dibuja como un gorila, aunque también es llamado hormiga negra o el cuervo. A Álvaro Alzogaray, Landru lo bautiza en el año 59 como el chanchito.
cuando Frondizi lo nombra ministro de Economía y el ingeniero pregona que en la Argentina hay que comer menos carne de vaca y más carne de cerdo. Claro que los seudónimos de animales referidos a políticos no causan gracia a todos. Cuando se hace humor sobre o contra los políticos no se ríen, pese a que está calificado como humor. El humor político es sobre todo crítico, es de orden crítico, y se supone o descansa sobre la base de que el humorista, sea gráfico, sea escrito, posee una clave que pone de relieve un aspecto del político al que se está dirigiendo. Y eso, naturalmente, hay veces en que no se tolera. Los regímenes muy duros, dictatoriales o fascistas, no toleran el humor de ninguna manera. Son muy serios en ese sentido. Tras el golpe militar del 66, Tía Vicenta pasa a denominar Morsa al dictador Juan Carlos Onganía. Ingresa en la era de Juan Carlos o en la era de la Morsa. Landru decide publicar en la tapa un chiste donde precisamente dos morsas dialogan sobre el nuevo presidente. En el interior del mismo número se incluyen otras ironías, como el Estatuto de la Morsa y el Diccionario de la Morsa. La reacción del dictador no se hace esperar. Manda a clausurar Tía Vicenta definitivamente. Onganía me cerró la revista y está ahí. Y me cerró la revista porque yo hice 2 dibujos de 2 morsas, que una morsa le hacía a otra. Al fin tenemos un gobierno como Dios manda. Y por eso me lo cerró. Tras el cierre de Tía Vicenta, Landru y la editorial Haines, que es la propietaria también del diario El Mundo, deciden relanzar la revista con el nombre de María Belén, personaje central de la consagrada sección La Página de Barrio Norte. Pero la vida de esta publicación es efímera. Landru se toma revancha en junio de 1968, cuando, junto a la editorial Primera Plana, idea una nueva publicación llamada Tío Landru, con el objetivo de transformarla en una suerte de continuación de la censurada Tía Vicenta. Su eslogan: la única revista que anda bien cuando las cosas andan mal. Entre sus colaboradores figuran Lino Palacio, Caloi, Beauty, Aldo Camarota, Pericles, Drácula, Jordán de la Cazuela y Limura, que firma con el seudónimo de Panduro. Pero la revista no dura mucho. Nuevas presiones del gobierno de Onganía hacen que la editorial Primera Plana decida discontinuarla. Su último número sale el 30 de abril de 1969. Con un editorial escrito por Landru, en el que se despide de sus lectores y critica la falta de libertad de prensa en la que debe desenvolverse. Unos años antes, se distancia de la publicación por razones ideológicas su ex secretario de redacción, Carlos del Peral. Lo que para Landru es una virtud, la apertura político-ideológica de la revista, para Del Peral resulta ser una irritante indefinición. Critica la revista por haber carecido de una ideología definida.
En paralelo a este alejamiento, uno de sus más prestigiosos colaboradores, Oski, le presenta la renuncia, acusando a Landru de ser pro-yanqui y anticastrista. Tampoco fueron exitosos los intentos del propio Carlos del Peral tras su distanciamiento de Landru. Bueno, Carlos del Peral era muy buen escritor. Él se llamaba Peralta. Pero me traicionó y sacó otra revista que la clausuraron al día siguiente, porque era una revista que insultaba a los presidentes. A Frondizi le ponía hijo de y una mala palabra. Fundó la revista Cuatro Patas, de la que solamente se editaron 4 números. El humor moría en Buenos Aires para renacer en Córdoba, de la mano de la revista Hortensia. Perdón, ¿esta es la cola para censurar revistas de humor? Sí, pero no termina acá. Continúa en el próximo capítulo.